López, ¿cómo te va? ¿Qué contás? ¿Qué tal? Bien, Gustavo, bien. Un Arranqué placer. muy formal, arranqué muy protocolar, pero hablando de comunicación, ¿sabes cómo comenzaría yo? La semana pasada, pantalla de varios medios, cuadro repartido, el fiscal Luciani y en el otro cuadro la casa de la vicepresidenta de la Nación con 4 o 5 personas. Había una que varios periodistas lo tenemos identificado que organiza, pero con las cacerolas frente a la casa. Para lo cual, la primera pregunta, más allá de la instalación mediática, más allá de la posverdad, más allá de cómo trabajar el subconsciente de la gente con la repetitividad, ¿no? Más allá de los 9 días que habló el fiscal y los 3 días que habló la vicepresidenta, un poco a título de resumen, pareciera que con la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, en su casa, los militantes, cambió la agenda. Yo creo que sí, que cambió la agenda. Si querés arrancamos por la agenda y después por una cosa para mí mucho más grave que es lo institucional. Bien. Pero efectivamente cambió la agenda. A veces ocurre que en este caso el poder mediático, el poder judicial, el poder económico vive su microclima. Como también la política vive su microclima. Digo, en general nosotros, los militantes del Frente de Todos, hablamos entre los militantes del Frente de Todos. Digo, en líneas generales, Claro. intercambiamos menos con otros sectores políticos. Yo creo que vivieron un microclima, que no es la primera vez que ocurre. En ese microclima vivieron lo que sale en las pantallas. Entonces, si vos ponés tal canal, tal canal, tal canal, tal canal, de la mañana a la noche le pegan a Cristina, desvalorizan al gobierno. Y con una semana y media del fiscal Luciani diciendo todo lo que decía acerca de Cristina, se hicieron la película de, bueno, ya está. Se terminó. A ver, la palabra de ellos ya la liquidamos. La liquidamos, la sacamos de la política. Sí. Bastó que ella, el martes, diera un discurso o su propio alegato de defensa a través de YouTube durante 1 hora y media para que cambiara el mapa de la política. Digo, ella sigue siendo, desde mi punto de vista, la única política, el único político de la Argentina que concita semejante nivel de adhesión, porque representa, y esto lo pudimos ver en los testimonios que se fueron recogiendo de la gente que se acercaba, bueno, ¿por qué venís a defender a Cristina? Porque jubiló a mi mamá, porque me dio la posibilidad de una casa, porque no tenía trabajo. Otro respirador. Exactamente, el del respirador. Le mandé una carta y al día siguiente tenía un respirador de 8 horas que permitía que mi hija... Bueno, todo esto ocurrió. Digo, se jubilaron 3 millones de personas, o un poco más. Cuando tenías un promedio de 22.000 jubilados por año, de golpe, en 4 años se jubilaron 3 millones de personas que injustamente estaban afuera del sistema porque no les habían hecho aportes o les habían retenido los aportes o había trabajado en negro. Entonces, digo, todo eso se siente a la hora de la realidad. Entonces, ella, con un discurso de 1 hora y media, cambia el eje de la política. Hace una semana que venimos hablando del tema y yo creo, nosotros, al Frente de Todos, nos dio la posibilidad de recrear cierta mística. Y yo creo que, bueno, y ahí paso al otro tema, yo lo vivo esto como una gravedad institucional muy grande. Mirá, yo tengo 42 años de abogado. Sí. Nunca vi semejante nivel de impunidad entre un fiscal y un juez. Digo, en un juicio hay 3 partes. El que acusa, el que defiende y el que se supone que es neutral, que escucha, evalúa las pruebas y después decide. Ahora, si el que te acusa y el que decide van juntos a jugar en el mismo equipo de fútbol, lo hacen en la quinta del expresidente y toman mate de la misma bombilla y cuando vos denunciás todo eso, te muestran el mate, digo, son amigos, se pierde la imparcialidad. Un juez federal de Santa Fe hizo referencia Sí. al tema. Ahora no me viene a la no recuerdo el apellido, pero citó distintos casos, comparamos como abogado, ¿no? Inclusive en Alemania, ya que en Alemania que alguien del Poder Judicial tengan un encuentro, un partido de tenis, ya es algo que puede marcar o la pérdida de independencia de criterio. Bueno,
por eso existe la recusación y la excusación. Sí. Digo, una parte puede recusar a un juez cuando existe amistad manifiesta entre el juez y el fiscal o el Pero juez te y van a el decir, defensor. te interrumpo ahí, ¿eh? Sí. Te van a decir que el partido de fútbol no es amistad manifiesta. Yo, a ver, sacarse fotos, digo, tener relaciones por afuera de lo que significa el foro, de lo que significa, digo, son amigos, juegan en el mismo equipo de fútbol y ante la duda se tendrían que haber excusado. Digo, el fiscal se debió haber excusado o el juez se debió haber Y excusado. cuando sale tomando un mate con el logo del mismo equipo Es de una fútbol, provocación. Entonces, provocación. yo creo que se han ensoberbecido. Mira, yo creo en el lawfare, quedó demostrado en el caso de Lula en Brasil, digo, fue grosero. A Lula lo acusan de un hecho que nunca ocurrió, que fue la compra de un departamento. Digo, nunca ocurrió la compra del departamento por el cual, sin pruebas, el juez Moro dice, tengo la íntima convicción, por eso lo condeno. La condena lo llevó a la cárcel, lo sacó de la carrera presidencial. El juez que lo condenó fue ministro del presidente Hizo que carrera ganó. política. Bueno, digo, eso es brutal. Ahora, el tema es, las democracias nos costaron mucho dolor recuperarlas en América Latina, sobre todo en la Argentina, 30.000 desaparecidos, una dictadura militar sangrienta, veníamos de 53 años de golpe de Estado. Yo creo que el nunca más fue el pacto no escrito de la sociedad argentina, de la sociedad democrática de la Argentina, así como el de la Moncloa fue el de España para salir del franquismo, aquí fue el nunca más a un golpe, nunca más a la tortura, nunca más a la interrupción del orden constitucional. El abrazo una década antes de Perón-Balbín sienta las bases de lo que después fue el Cafiero Alfonsín enfrentando a los cara pintadas, juntos, sin especulaciones políticas de uno u otro, me conviene la foto, no me conviene la foto, no salgo en defensa de la democracia. Hoy eso no existe. Y yo creo, con dolor, que el macrismo ha roto ese pacto de convivencia democrática cuando vos ponés uno de los poderes del Estado al servicio de la persecución, del espionaje, ha cooptado el poder judicial federal. Yo creo que, más allá de que hay que seguir movilizando, hay que organizar una movilización importante en defensa de la democracia, también los senadores, los diputados tienen que pensar en una ley que amplíe los miembros de la Corte para que licúe este poder concentrado y haya una Corte Federal con perspectiva de género. Digo, nosotros queremos la independencia del Poder Judicial. A mí me consta que la Corte, en la época de Kirchner, de 7 miembros, no lo llamaba al presidente o cuando era expresidente para discutir los fallos. Yo tengo una anécdota de un fallo de la Corte sobre la ley de medios, Sí. 5 de octubre del 2010, porque justo Forja hacía un acto con Néstor Kirchner. Sí. Él se enteró del fallo en el momento del acto. Digo, no es que alguno de los 7 jueces de la Corte lo llamaba y le anticipaba lo que iban a fallar. ¿Me permitís un paréntesis? Sí, En un programa de televisión, Animales, y sigue, sí. estaba el abogado de una de las partes y uno de los periodistas le decía, no, porque va a ir preso. Y el día siguiente fue preso. Bueno, es así. O sea, los medios de comunicación se enteraban a través del Poder Judicial quién iba a tener un allanamiento, creo que era allanamiento, que después lo llevaron a prisión. O sea, en los medios de comunicación. O sea, había toda una articulación entre el Poder Judicial y mediático. A ver, yo enseño en la facultad la garantía de defensa en juicio, el debido proceso, el juez natural. Ahora, cuando una persona es encarcelada sin condena, sin que apenas haya iniciado el juicio, en el caso de Zanini, por haber enviado un proyecto de ley al Congreso, uno dice, se te cae la estantería. Digo, ¿cómo es posible? Es esta Corte la que avaló la doctrina Irursum, porque además la elaboró y permitió presos sin condena. Presos sin condena que además no se iban a escapar a ningún lado. No solo, digo, no habían cometido ningún delito, pero estuvieron presos. Si querés te vinculo un tema económico con lo judicial. En el mundo se estudia futuros y opciones. Sí. Me refiero a dólar futuro. Sí. Dólar futuro judicializado. Lo decís en cualquier libro de economía del mundo. No, mire, acá el que aplicó el desarrollo de la teoría del mercado a futuro, le hicieron una causa penal. Bueno, entonces, vos tenés la judicialización de la política y el Poder Judicial, que es el que se encarga de determinar quién tiene razón, si hay delito o no hay delito, cooptado por
una ideología cercana al poder económico, o partidaria al poder económico, o rendida al poder económico y a un modelo de país. Bueno, me parece que esto es lo que hay que terminar. Digo, esa corte de 7 miembros, cuando se votó la anulación de los indultos de Menem, terminó 4-3 la votación. Digo, los indultos se anularon y Carmen Argibay votó en contra. Carmen Argibay, puesta por el propio Kirchner, que venía del Tribunal Penal de La Haya. Ella votó con independencia. Entonces, lo que uno quiere es una corte con determinadas perspectivas, por ejemplo, la perspectiva de género, y que vote con independencia del poder político y del poder económico. Hoy, esta corte responde al poder económico. Digo, 2 de sus integrantes no tienen autoridad moral para estar porque aceptaban entrar por decreto violando la propia Constitución. Entonces, me preocupa el tema institucional y me preocupa el estado en que hoy se encuentra la política, que no tiene puertas de salida. Digamos, encerraste a Cristina. ¿Qué pensaste que iba a hacer? ¿Que no iba a salir a la calle? ¿Qué pensaban que íbamos a hacer nosotros? ¿Que no íbamos a salir a defender algo que nos parece brutal? Y que quieren proscribirla o encarcelarla. Si hubiera una justicia independiente, te cambia el panorama. Al no haber una justicia independiente, bueno, a ver, esto se resuelve en la política. Ojalá se retomen diálogos en la política para que no se judicialice más. Yo lo que veo hasta hoy es cada vez hay mayor tensión. Digo, el jefe de gobierno, en lugar de bajar la tensión, te manda a la Guardia de Infantería. Bueno, ¿en qué quiere que termine todo esto? Gustavo, está interesantísimo, nos puede llevar todo el programa, pero ¿sabes qué? Sos vicepresidente del ENACOM y quiero que nos comentes, aproveches este espacio y demás, novedades en materia de comunicación, ¿no? Mira, nosotros seguimos trabajando con los adelantos no reembolsables, con los subsidios a pymes, cooperativas, para extender la red de fibra óptica. La buena noticia es que hemos aprobado en el último directorio el ingreso de Google. Esto es un caño que recorre 13.500 kilómetros de una sola fuente, es decir, con una sola fuente de energía. No es un cable por tramo, sino que es un cable directo de Carolina del Sur a Las Toninas, a Carolina del Sur. ¿Por qué Las Toninas? Porque es el lugar estratégico que queda cerca de Buenos Aires, sí, donde tenés la posibilidad, por la profundidad del mar, de que los barcos de gran calado entren, y por ahí entran 6 de los 7 ductos internacionales que tiene Internet. Esto va a permitir... ¿Y en cuánto tiempo se realiza? Diciembre del año que viene está terminado. Está terminado. Está terminado. Y esto va a permitir la multiplicación de la cantidad de datos y de la velocidad. Algo muy importante, porque el desarrollo del 5G, que esperemos licitarlo nosotros el año próximo, requiere de 4 veces más la cantidad de antenas que hay ahora. Pero las antenas se alimentan a través de la fibra óptica. Entonces, que haya una fuente más de suministro de datos y velocidad de datos con una tecnología de punta a una velocidad 60 veces mayor que la que estamos teniendo en este momento, va a permitir un desarrollo tecnológico enorme. En el mismo directorio votamos un subsidio para ARSAT de 1.000 millones de pesos para extender la conectividad en el Norte Grande. Bueno, vienen inversiones privadas, nos parece fantástico, entra tecnología de punta y el Estado desarrolla en aquellos lugares donde los privados no llegan. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a vos.